Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. La ciudadana del mundo, Eugenia León, nos ha hecho el favor de recibirnos en su casa. Muchas gracias. Encantada, bienvenidos. Volumen 1 y 2, ¿qué trae de novedades? Pues son 20 duetos en un recorrido de canciones entrañables de América Latina, de distintas generaciones, de distintos ritmos, de distintos estilos. Y estos 20 duetos comprenden cantoras mexicanas en su totalidad, casi en su totalidad, muy apreciadas, muy exitosas, con las que he tenido una afinidad musical, una afinidad personal. Están también algunos caballeros que han sido para mí unos maestros, mencionando a Óscar Chávez, a Iván Lins, el grupo legendario de los folcloristas, que para mí fueron una referencia muy importante. Y de allí en adelante, como decía, esta pléyade de cantoras extraordinarias. ¿Quién es con la que tienes más relación por antigüedad o afinidad? Uy, no, pues son varias, porque pues una de ellas es Tegua, que también para mí significa como una maestra. Está Tania Libertad, Guadalupe Pineda, porque somos más o menos de la generación. Y de ahí, bueno, Regina Orozco, con quien también hay muchos años de ser amigas de Jesús Rodríguez, con Liliana Felipe, de haber conocido, bueno, en esos tiempos también a Lila Downs, que aunque no es una amistad así muy profunda, pues hemos empatado también porque son amigas todas ellas de Jesús y de Lili. Más jóvenes, bueno, sabemos bien que está Iraida Noriega, Magos Herrera, quien también conozco ya de varios ayeres, más recientemente Natalia Lafourcade, Carla Morrison. Carla Morrison, que es la más reciente también y con quien ha habido una gran afinidad. La lista es larga porque también está Eve Rosell, Cecilia García Amaro, Moyenate, que también gentilmente han estado participando. Me faltan muchas voces, sé que estoy siendo injusta porque me faltan muchas. Elizabeth Mesa, Vanessa Bauche, las hermanas Bullón, Malena Durán. Yo te puedo echar ahí una sopladita, pero ¿cómo elige las canciones para cada una? ¿O ellas llegan o las canciones las eligen? ¿Cómo es? Cada disco ha sido una situación muy diferente. En esta ocasión, y estando firmada por la compañía EMI, se me encomendó un disco internacional con canciones que fuesen muy conocidas del público. Entonces yo pensé que esa internacionalidad empezaba en casa y también en nuestro idioma. América Latina tiene una larga historia. Yo empecé cantando con toda esta música, así que ya justificaba de por sí la historia personal el haber tomado este concepto y este repertorio. Y ya dentro de la producción, el hecho de los duetos se dieron como una cosa casi fortuita, pero nada más adecuado que haber invitado a estas grandes artistas que hoy han enriquecido en muchísimo estas dos producciones. En estos 40 años de trayectoria se ha reinventado en diferentes géneros, pero ahora preservar la memoria sonora de Latinoamérica suena bastante importante y también que contribuye mucho a preservar incluso la cultura de toda esta zona del mundo. ¿Cuáles son esos elementos que usted quería de alguna manera sí distinguir en la memoria sonora? O sea, la pluralidad. Yo creo que sí son bastantes voces y tú lo has dicho muy pertinentemente. Uno es la parte ancestral, lo que se hereda, lo que conocemos en las cocinas con las mamás, con las abuelas, con las señoras que trabajan en nuestras casas, que muy generosamente nos hacen la vida llevadera. Todo eso que se va aglutinando y acumulando como tradiciones. Por otro lado, gracias a ello también, y la belleza que uno encuentra en otros países, de los géneros musicales, los que se comparten o los que hacen único a un país, ¿no? De repente encuentras en un solo país, mencionaría Puerto Rico, a dos autores que hablan
justamente lo que es este sentimiento latinoamericano, lo que es ser puertorriqueños y lo que nos hace semejantes. En el caso de Puerto Rico tenemos a Rafael Hernández y a Calle 13, y en este disco está Capullito de Alelí, pero está Latinoamérica, y son muchos, muchos años los que hay de diferencia. Sin embargo, son dos canciones que nos retratan perfectamente como continente, como culturas compartidas, como países únicos, como una lengua que también heredamos, y también heredamos trágicamente los destinos de una economía, de un plan económico equivocado, porque seguimos siendo países con una gran desigualdad, en donde también las mujeres hemos tenido que partirnos el alma para abrir puertas, para ser consideradas en todos los planos de la sociedad, como comunicadoras, como artistas, como científicas, como políticas, como gobernantes, como lo que tú me digas, que hoy encontramos mujeres con mucho brillo, con mucha voz, ya con una voz propia, pero es desigual, porque no somos todas, porque somos poquitas, y la mayoría, muchas todavía, viven en esa desigualdad de principios del siglo XX, no del siglo XXI, del siglo XX. Entonces, hay mucho que hablar sobre nuestro continente, hay mucha belleza que apreciar. Nuestros territorios, nuestra geografía, nuestra belleza natural. En cuanto a la música, pues ahí hay un poquitito de lo muchísimo que hay en nuestro continente. Ahora, en la historia familiar también viene esta fortaleza de la familia. Más o menos me sé la historia con las hermanas, pero ¿qué tal la relación con la abuela? Yo tuve como abuela la mejor abuela. Parece que como mamá no fue muy buena, pero siempre tiene uno la oportunidad de mejorar. Claro. Entonces, ella es una de ellas, de estas mujeres que a lo mejor se quedaron pasmadas como mamás. Con 10 hijos, tener 40 años y tener ya 10 hijos es terrible. Y en la pobreza. Es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero como abuela fue una abuela maravillosa. Conmigo le tengo muchas cosas que agradecer porque fue una gran cómplice y una protectora de muchos momentos difíciles en cuanto a algunos de sus nietos. ¿A ella ya le gustaba torear o eso es más bien de su mamá? No, en ninguno de ellas, las mujeres nunca estuvimos muy metidas en este tema. Ella fue una mujer muy cariñosa, que ya grande, en su cuadra, vivían muchos novilleros. Ya. E incluso dos de sus hijos lo intentaron. Uno llegó a tomar la alternativa, pero fue muy corta su vida como torero. Pero más que nada, yo creo que lo que era fascinante en ella y en esa casa era cómo llegaban hijos postizos, los vecinos, el novillero y el otro gallero, porque también como venían de Querétaro, les gustaban mucho los gallos. Entonces tenía uno de mis tíos, yo veía muy chiquita muchos galleras con los gallos de pelea y les daban jamón picado y luego les cosían las heridas y esas cosas. En mi casa había un poco este gusto muy masculino de la caza, las cosas, los juegos de azar, la cacería, los toros, los gallos. Cosas la música bohemia. Todo eso, los tragos, la bohemia total. Muchas cosas en las que las mujeres de veras no estábamos de acuerdo, pero es una sociedad para ese tiempo muy de hombres. Hoy se discute de manera distinta, porque yo puedo contar esto y seguro una chica de 17 años me diría, oye tía, pues qué loco, o sea, eso ya no se usa. Pero todavía, desgraciadamente, sí, claro, la desigualdad y la depredación se usa. Hay algunas cosas que tienen su gracia dentro de las tradiciones. En algunas cosas también estoy de acuerdo, que ya no son los tiempos de la depredación ni del maltrato a los animales, por ejemplo. Tú fuiste a escuela de monjas, ¿no? Y tu hermana es la que entra a la prepa y ahí es donde... Donde se empieza a poner brava la cosa. Cuéntanos.
Es una familia en donde las mujeres lo que mejor que podemos hacer es lavar trastes y estar calladitas. En acá los poderes de las mujeres o femeninos se hacen en la cocina o a tras manos, o en donde te solidarizas o tú también te vuelves depredadora, porque una sociedad machista no solamente hace depredadora a los hombres, a las mujeres también. Y en mi casa había de todo como en botica. Sin embargo, una parte que se vuelve muy choqueante es que la hermana mediana toma las de San Diego y dice, pues no te gustará o no les gustará, pero yo voy a hacer la prepa. Y empieza a estudiar prepa y además acaba 10 en todo. Y empieza pues a tener novio. Y que empiezan los movimientos sociales y empieza otra vez cierta activación de la discusión política. Estamos hablando de 1972, 71, 70, 71, 72, 73. Recién el halconazo de 1970. Y aunque nosotros vivimos en una parte muy periférica del Distrito Federal. ¿En dónde? En Tlalnepantla, con una crianza muy de provincia, la agitación tiene que tocar la mente, la conciencia y el corazón de muchísimos muchachos. Claro, ¿quién no es joven? El que no es joven y no es rebelde, de veras que no es joven. De verdad. Si no, ¿cómo define su personalidad? Pues que se arma el San Quintín en mi casa. ¿Tú ya estabas allá en el CCH? Mi hermana es la que nos impulsa. Cuando ella sale y nosotras quedamos nosotras devastadas, porque ella sí se va, pero porque la corre mi papá. Nosotras dijimos, ¿estudiar es un pecado? ¿Ser una mujer con conciencia social es un pecado? Tú lo vivías así, porque además tú traías otro rollo, ¿no? Fue de instinto, te juro que éramos como cualquier muchacha de provincia, criadas de provincia, muy en su casa, muy lo que digan sus papás, así. Y de repente los castigos innecesarios, lo que sucede en México, ciertos movimientos, ciertas situaciones en las que se ven afectados los jóvenes y que los tratan como delincuentes, nos dolía profundamente. Y empezamos a sentirnos inconformes y rebeldes ante esas cosas de puro instinto, decir, no es justo, es que no es justo. Y pasaban cosas en mi casa que no eran justas. Quiero hacer una pequeña pausa, primero para decirle Ciudadana del Mundo volumen 1 y volumen 2, y fechas próximamente en diciembre de presentaciones. En noviembre hay varias ciudades que vamos a seguir todavía en concierto. Próximamente tenemos el festival José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo. Y en Facebook. Y las demás fechas, y en y en diciembre tendremos algunas cosas de diciembre muy divertidas, unas con la orquesta de Minería, la Orquesta Sinfónica de Minería, y una gala de Navidad con Jesús Ochoa y mi queridísima Regina Orozco. Ya se van a ir enterando en nuestro Facebook. Nuestros amigos de producción también nos recordarán, les daremos un poquito de estas fechas ya más precisas. Eugenia León lo pueden buscar a través del Facebook y si no, ya aparecieron en su pantalla estas fechas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes. No les cambien. He cometido pequeños pecados de avaricia y me han dolido en el alma. ¿Envidia? También he sido envidiosa, ¿cómo no? Todos somos envidiosos. Pero escuché a alguien que dijo que también había que valorar la envidia porque eso nos obligaba a ser mejores.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando muy de cerquita con Eugenia León. Muchas gracias por compartirnos. A ti, muchas gracias. Esta historia, el CCH, la música, ¿cómo empieza a cambiar la realidad para Eugenia León? Completamente. Salgo del huevo. Nazco ahora sí como una ciudadana. Consciente también de lo que le faltaba, que era aprender. Una joven de 17, 18 años que dice, sí me preocupa mi país, ya encontré lo que es mi vocación, me voy a dedicar a esto, la situación me está obligando a salirme de mi casa, lo voy a hacer. Y después también, y sobre eso también decir, no tengo herramientas, no sé nada, porque ni siquiera puedo vivir de cantante, no sé cantar, nada, tengo pánico escénico, no sé, o sea, apenas si estoy aprendiendo ciertas cositas, primero aprender a leer, o sea, la nada de la nada, o sea, es una aventura con un estrés brutal, porque primero estás angustiada porque no sabes qué quieres, en tu casa ni siquiera te escuchan, dices, bueno, ya encontré que soy cantante, bueno, voy a terminar mi preparatoria, que mis papás no quisieron, me lo busqué sola. Cuando descubro en los jardines de la escuela y en el CCH que voy a ser cantante y voy a decidir ser cantante y empezar sobre eso, la situación me obliga a tenerme que ir de mi casa. Igual mi hermana mayor. Oye, pero sí necesitas tener muy bien acomodado el valor, ¿no? O estar desesperada. Y yo creo que yo tenía las dos cosas. Muchas ganas de abrir una puerta que todos decían que yo no tenía capacidad de abrir. Y eso te pica la curiosidad y el orgullo, el amor propio, decir sí puedo. ¿Por qué creen mis papás que yo no soy inteligente? ¿Por qué creen mis papás que no tengo capacidades para hacer nada? ¿Y a qué te aferraste? ¿Quién sabe? No sé, a ese, como dijo Pinocho, al Pepe Grillo. Algo, uno tiene un Pepe Grillo alguna vez en tu vida que le tienes que oír. Y una vocecita que te dice, no pierdas la fe. Sí puedes. Los primeros meses estuvimos vendiendo papel de envoltura para las farmacias. Entonces teníamos que ir de farmacia en farmacia. Muy difícil. Después nos reclutan y empiezo a trabajar de recepcionista en el Comité Central del Partido Comunista Mexicano, y mi hermana trabajaba de secretaria del secretario general del Comité Central, que era Arnoldo Martínez Verdugo, que es todo un personaje de la política de izquierda, es como un hombre que le dio y centró muchos puntos importantes en la izquierda. Nosotros estábamos pues recién salidas de la casa. Mi hermana, la mediana, había tomado, pues no nupcias formales, pero vivía con Mario Orozco Rivera, un pintor con militancia comunista, pero tenía una parte muy interesante, que fue el mundo del muralismo mexicano. Él era jefe del taller de Siqueiros, lo fue, wow. Y además trabajó en todo lo que fueron estuvo en lo que fue la construcción del Hotel de México, de lo que es hoy el World Trade Center. Y nosotras veíamos un mundo donde llegaban a su casa don Manuel Suárez, que era el dueño del Hotel de México, Heraclio Cepeda, gran escritor chapaneco, Jaime Sabines, el laureadísimo poeta, Alfredo Citarrosa, que estaba exiliado en ese tiempo, gran compositor y cantor uruguayo, y así y entonces tú quedas con los ojos de plato viendo cosas que aprendes, y por el otro lado, bueno, pues era difícil la sobrevivencia, pero estás aprendiendo como esponja muchísimas cosas que no todos los jóvenes tendrían oportunidad de conocer. Tengo por aquí, en el 85 ganó el OTI en Sevilla, ¿no? Sí, de eso todavía le cuelga un rato. 82 como solista. ¿Cuál es el momento en el que tiene ese primer hitazo que dice, ya, de aquí para adelante y a cosechar éxitos?
No, 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 nunca, creo que nunca lo he sentido. Todo ha sido muy extraño, ha sido un viaje muy... Yo lo he visto así, como un viaje. Es más, podría hasta sentirme con una enorme empatía sobre lo que dice Bob Dylan. Esto para mí la vida ha sido como un viaje de regreso a casa. Un viaje, no es de que yo voy al éxito, no, no, no. Es un viaje de regreso, de yo voy a ser joven y luego entra la, o sea, del niña adolescente y luego la vocación y entonces la cantante y luego los viajes, las cosas difíciles, las cosas muy gratas, todo eso yo lo he visto como una película. De verdad no lo he visto como que es que yo me propuse el éxito porque yo quería tener y yo dinero, el éxito en la limusina y los grandes auditorios. Lo he visto como un proceso de aceptación de cada etapa de mi vida, tanto en las edades personales como en las etapas de mi vida creativa. Han estado, se los juro, como una película. Ha sido muy intenso, muy divertido, a veces muy sufrido, pero creo que es más lindo verlo así, a decir, ay, es que yo debía haber sido la Celine Dion de México, qué carambas, qué nada, ni la Chabela Vargas, ni la Celine Dion, ni la Mercedes Sosa, ni la Elis Regina. Cargas contigo con tus afectos, tus defectos, tus cosas buenas, tus faltantes. Es una película la que nos toca a cada quien vivir y seguir haciendo. Eso es lo que tiene que ser divertido, ¿no? No eres ninguna de ellas, pero eres Eugenia León y tienes ya ese lugar que nadie te puede quitar dentro de la música mexicana. Cuando estás sentada con quién o en qué momento te sentiste plena, realizada, porque dijiste, me gustaría tocar con él o trabajar con él ahora. ¿Y se me hizo? Ajá. Híjole, son muchas Él, gentes. ella. Pero bueno, uno de ellos es Ramón Vargas. Yo cuando lo oí por primera vez cantar un área de, ahora no recuerdo, sí fue causa de un estremecimiento porque es una voz que ha llegado a un nivel de sabiduría muy grande. Su técnica y cómo ha hecho y cómo ha abordado y cómo ha convertido una gran voz en algo más allá, me dejó como muy cimbrada. Cuando canté con él en varias ocasiones, fue tanto en Bellas Artes como en el Auditorio Nacional y en otros foros, ha sido una gran experiencia sobre el canto, un gran aprendizaje. Las veces que lo he hecho sigue siendo para mí una lección, porque te enseña a no gritar, te enseña a que proyectar la voz a otros niveles de grandeza y a que te comprometas con lo que estás diciendo. Aunque te puedo decir que un Bola de Nieve, con el que nunca tuve la oportunidad de conocerlo, no es mi generación, él había muerto antes de que yo pudiera ser cantante, fue uno de los grandes maestros que te enseñan a tener verdad con lo que haces, a defender una verdad en el canto, a no mentir, tengas el tamaño de voz que tengas. Dices que tu vida es como una película. ¿Eres feliz? Muy feliz. Fíjate que todas las edades tienen un sufrimiento y una parte felicísima y divertidísima, ¿no? Y creadora. Tener 57, casi 58 años, tiene partes difíciles y tiene partes a las que ahí sí te diría aspiré tener y ahora ya las tengo. ¿Cuáles? La serenidad interior, aunque a veces me aloco y soy atrabancada y pasas y meto la pata y que vaya que tengo varias patas metidas, tanto físicas como en todos los sentidos las he metido 20 veces, ¿no? Pero hay una edad en que de repente dices, qué bonito saber que por ahí no es. ¿Y qué te falta? Y que por aquí sí es, y que también sé que ya no le tienes que tener miedo a ese sí, ya no al no, a ese sí. Y a veces los mexicanos le tenemos miedo al sí. Eugenia, Exacto. seguro tendrás ahí tus pecados. Te voy diciendo cada uno. Muchos. Me dices lo que se te ocurra. Sí, ok.
gula. Ay, me encanta la comida. ¿Qué? Toda. ¿No ves que te subo y bajo de peso? Me gratifico. Muchas cosas que seguramente me faltan, las gratifico, pero vengo de una familia muy tragona. Mi papá era un sibarita y mi mamá cocinaba muy bien. Entonces, siempre ha sido esa una de mis debilidades. ¿Lujuria? Yo creo que en algún momento de tu vida la tienes que tener. En algún momento que eres joven, bello y potente y soltero o medio soltero o traviesón, sí vale la pena que lo vivas para saber también evaluar cuáles son las cosas que son prescindibles y las que son imprescindibles. ¿Pereza? Ay, claro. Desde que me acuerdo que desde las 7 de la mañana que ya tenía que ir a la escuela, a la primaria, ponete las agujetas. O ahora, y cuando eres joven, haz ejercicio. Malvada, cosa tan horrible. Sí soy perezosa. ¿Soberbia? También he sido soberbia. Y también le he pagado caro. Y qué bueno también pagarla para que te des cuenta que no sirve para nada. Porque la parte creadora es cuando te liberas de todas las cosas que te atan y dejas que la vida de veras te enseñe y te lleve suavecito por la vida a ser pleno, a ser feliz, que las cosas que no son importantes las dejes ir. Y una de esas cosas que tenemos que dejar ir es la importancia del yo. Y entonces la soberbia ya no tiene cabida. ¿Avaricia? He cometido pequeños pecados de avaricia y me han dolido en el alma. ¿Envidia? También he sido envidiosa, ¿cómo no? Todos somos envidiosos. Pero escuché a alguien que dijo que también había que valorar la envidia porque eso nos obligaba a ser mejores. Y me ha chocado que me envidien, porque también me ha tocado al revés. Y entonces me siento así como que, ¡ay, ¿por qué? ¿Por qué me perreas si yo no tengo? ¿Qué me envidias? Si tú tienes mucho, ¿qué me envidias a mí? ¿Por qué me perreas? Pues? Yo no dije más. Ya se soltó el cabello. ¿Ira? También he sido iracunda. Y eso también me ha dolido mucho. Porque tienes que tener justo medio, porque tienes que ser justa. Cuando te gane el hígado o cuando... Y entonces lo que me choca es ser muy pacífica, pasada de pacífica, y cuando te ponen contra la pared, das el arañazo. Y lo das bonito. No hay necesidad de ser violento, no hay necesidad. Eugenia, un placer. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla.